Bueno, puse hámster porque es el ejemplo más común, más conocido del canibalismo. El canibalismo en las poblaciones silvestres, los animales en situaciones de escasez de alimento o escasez de espacio, los roedores, particularmente los lagomorfos, que son conejos, liebres, empiezan a comerse a sus crías. ¿Sí? Por toda una temporada de cría puede ser que se coman a sus crías. Y en el caso de los cíclidos, que son la gran mayoría de los peces, se comen a los peces más pequeños de la misma especie. ¿Bien? Ahora, en la naturaleza estos periodos de sobrepoblación se dan por temporadas, generalmente son etapas bastante, hasta separadas por años incluso. Pero en los zoológicos o en cautividad, como se mantienen a los hámsters como mascota, y uso término mascota porque ni siquiera es un animal de compañía, lo reducen al estatuto de adorno, estas situaciones de escasez de alimento o de escasez de espacio se mantienen constantes. Entonces el canibalismo, que es una reacción normal en la naturaleza, se convierte en un comportamiento aberrante. ¿Por qué? Porque es constante. En el caso de la agresión pasa lo mismo. Los animales en la naturaleza entran en conflicto constantemente entre ellos, puede ser con especies distintas o con miembros de su misma especie. En el caso de animales que son territoriales, generalmente los conflictos se solucionan con toda una serie de procesos ritualizados. Los animales se amenazan primero, después demuestran ante los otros las capacidades que tienen. Es muy raro que entren en un conflicto violento. Generalmente uno de los dos individuos en el proceso ritualizado se retira antes de que haya contacto físico entre ellos. Después, en animales sociales lo que suele pasar es que tanto las hembras como los machos dominantes de un grupo pueden llegar a expulsar a otros machos y a otras hembras del grupo. Estos procesos no son de un día para otro. Cuando un macho, por ejemplo, en una manada de caballos, cuando entra en la etapa de maduración sexual, el macho dominante va a empezar a atacarlo cada vez más, hasta que el animal entiende la indirecta y se retira. Ahora, en circunstancias de cautiverio, obviamente el animal no cuenta con la libertad de retirarse. Entonces permanece en el mismo establecimiento que el animal dominante. El animal dominante no procesa el hecho de que él físicamente no puede retirarse. Lo toma como una agresión, como un desafío. Entonces la agresión va en aumento hasta que termina en una situación de enfrentamiento físico grave, hasta que empieza a causarle graves severas al animal sometido. Bien. Eso es lo que se conoce como hiperagresión, que después también hay un tema de frustración involucrado que lo vamos a ver después. En el caso de las orcas, lo que se dio fue un fenómeno, un comportamiento que si se observa en poblaciones silvestres de otros animales, nunca se había observado antes en orcas, y es lo que se llama el acoso social. Hay animales que, por la forma en que se comportan, están obligados a ser gregarios y que no abandonan la manada. Puede ser papiones, babuinos, los lobos incluso. Y estos animales tienen por costumbre a veces atacar todos juntos a un solo miembro del grupo. Es el que incluso en los informes biológicos se llama el tonto del pueblo. Es un solo individuo que es atacado por todos los grupos, por todos los miembros de la manada. En el caso de los lobos, generalmente estos lobos acosados se van. Pero en el caso de los primates, el acoso termina cuando el primate individual sube en la escala social o cuando aparece un miembro más débil del grupo. En las orcas las orcas, si bien son gregarias, en realidad viven bastante separadas las unas a las otras, solo se juntan cuando es tiempo de cazar. Emiten señales, se juntan todas, cazan, comen, se retiran a sus espacios. En cautiverio esto no puede pasar. Y en esta situación artificial de forzada convivencia en un espacio pequeño, desarrollaron esta conducta natural en otras especies, pero no vista en orcas. Esta Stilicum es la famosa orca que mató 3 entrenadores en Estados Unidos. Y cuando se estaba grabando un documental de Blackfish, eso lo pueden bajar si quieren gratis de internet, se registró el acoso que estaba sufriendo por parte de todos los demás miembros del grupo. Bien, a ellos solo la atacaban. Esto es una mordida que recibió de parte de la hembra dominante. Y es un comportamiento aberrante. Por más que sea natural en otras especies, en la orca no es posible. Entonces se considera aberrante. Bueno, esta Cecilia es la chimpancé de Mendoza, que perdió hace poco a su compañero. Y por los reportes que se están mandando, evidentemente el animal está sufriendo depresión. Es muy posible que continúe en ese estado de depresión si es que no se cambian las condiciones ambientales, ¿sí? Porque si bien puede ser que el animal, digo puede ser porque la ciencia lo que tiene es una falencia de no poder
explicar aquello que no tiene evidencia. No significa que lo que no pueda explicar no exista o no sea real. Simplemente desde ese espacio no se puede afirmar, como tampoco se puede negar. Pero si la cambian a una zona donde ella pueda distraerse de alguna manera, o si se le presenta o a otros chimpancés o a un ser humano le hace compañía y le ayuda a ocupa el papel social que ocupaba anteriormente su compañero, es posible que el animal se recupere, y si no, lo más probable es que se vaya deteriorando hasta que se muera. Entonces igual vamos a ver los mecanismos. Uno piensa en depresión y generalmente piensa en enfermedad, está muy asociada a la enfermedad, pero en realidad es un mecanismo natural de defensa de todos los animales. Bueno, ahora, ¿cuáles son los factores externos que llevan a un animal a desarrollar este tipo de comportamientos aberrantes? Pueden ser estímulos aversivos, exposición al público, el animal le resulta estresante la exposición del público en la gran mayoría de los casos, temperaturas inapropiadas, como pasó con el oso polar Winner, negligencia, bueno, Winner puede haber sido bien un caso de negligencia, pero en este caso lo puse más que nada para explicar los casos de automutilación. Hay muchos casos de automutilación que yo no leí reportes acá en Argentina, no quiere decir que no haya, sino simplemente no se dieron a conocer, en que un animal no recibe tratamiento veterinario y por eso puede llegar a comerse un miembro. Hay reportes de zoológicos en Asia en que se han comido las patas o la cola, o incluso si hay reportes de eso en Argentina de animales que son criados intensivamente, sufren infecciones urinarias y terminan comiéndose toda la parte ventral del cuerpo. Y eso, con tratarlo con medicamentos o tratar la infección, se soluciona. Entonces a veces el animal se lastima por dolor porque no está siendo tratado medicamente. Ahora, bueno, otro problema es la incapacidad de expresar comportamientos naturales. Eso puede ser por ambientes estériles y el animal no puede llevar a cabo una rutina quizás, o puede ser ambientes inapropiados. A veces un animal está intentando realizar alguna acción y la base es sin pensamiento. Uso la palabra instintivo, la palabra instinto es bastante... instintivo es una predisposición genética a un comportamiento, ¿sí? Y está usada mal en lo general, así que no me gusta mucho usarla, pero la vamos a usar. Es un comportamiento genéticamente impulsado, ¿sí? No hay pensamiento de por medio. Si el animal no cuenta con los materiales para poder expresar ese comportamiento natural, generalmente acaba en problemas de mutilación o de asesinato de congéneres. Ahora vamos a ver eso con más detalle. El aislamiento en el caso de los animales sociales. Las rutinas se aplican mucho tanto a los animales que en estado silvestre generalmente pasan mucho tiempo buscando alimento, y también puede pasar en los animales que son los rumiantes o los caballos. Estos son animales que en estado silvestre están comiendo constantemente, y en el zoológico se les da de comer pienso concentrado una vez al día, y eso tiene un efecto físico en el cuerpo que después lo vamos a ver. La separación materna temprana, si bien separar a la madre, a la cría de la madre, obviamente es un factor externo, hay un ser humano que se mete ahí a quitarle a la cría, se relaciona con lo que es el estrés, trastorno del estrés postraumático, que es un factor interno, ¿bien? Y también lo vamos a ver un poco más detalle. No es un factor en sí mismo, sino que es una predisposición que un animal individual tiene a desarrollar comportamientos aberrantes. ¿Te pasa en el caso clic? No, para otro. Hace clic arriba, pongo un video. Bueno, vamos. El técnico. Pero es más didáctico que lo que se lo ven en video. Si no le pongo. No, si no le pongo. Pero ahora si se puede, mejor. Bueno, funcionados, ¿vieron cuando los tigres caminan de un lado al otro, eso se llama deambulación, ¿bien? Y la deambulación está más que nada relacionada a la falta de espacio y a la necesidad de gastar energía por parte de ese animal. Estas son las estereotipias más leves, porque si yo saco al animal de esa situación,
lo más probable es que abandone la estereotipia, ¿sí? Si le doy estímulos, si le permito a este animal cazar, va a abandonar la estereotipia. Si pongo, por ejemplo, a un animal que está encerrado en un ambiente muy pequeño, lo pongo en un ambiente más grande, va a poder desarrollar otro tipo de actividades que se alejan de la estereotipia. Y también... Bueno, esto es el elefante hembra de La Plata. Si alguno fue al zoológico de La Plata, va a ver que está en un círculo que es más chiquito que esta sala, totalmente desnudo, sin agua y totalmente solo, un animal que es altamente sociable. Este animal lo que hace es el cabeceo y da un paso atrás, un paso adelante. Eso también es una estereotipia. Igualmente la coloqué porque los elefantes en sí mismos fueron un caso bastante icónico de este proceso de aprendizaje, de por qué es tan importante que el animal cuente con un espacio adecuado, ¿sí? Hasta la década de los 70, los elefantes, cuando tenían crías en cautiverio, se observaba que mataban a sus crías a patadas, ¿sí? En todos los zoológicos de todo el mundo tenían la cría y la mataban a patadas. Entonces se les sacaba las crías para criarlas a mano. Cuando se empieza a estudiar a los animales en su estado natural, se observa que las hembras, cuando tenían a la cría, lo que hacían era cavar un pozo en la tierra y empujar a la cría con la pierna para que se pudiera levantar. Y también la llenaban de polvo para secarle la sangre y evitar que atraer depredadores. Entonces, y en los zoológicos, lo que ocurría es que tenían un piso de cemento. Entonces el animal, por más que intentaba cavar un pozo, no podía, y continuaba intentando, y el bebé incluso no podía levantarse, porque necesita la ondulación en la tierra y la fuerza de la madre. Entonces lo que en realidad estaba intentando hacer era lograr que la cría se parara. Al no poder lograrlo, continuaban con la misma actividad y el animal terminaba muerto. En algunos zoológicos de Estados Unidos lo que se hizo fue el intento de permitirles tener crías en un espacio de tierra, y en este caso el animal lo que hizo fue exactamente lo que hacían las silvestres. Acababan un pozo, levantaban al cachorro y lo dejaban mamar de la madre. Entonces acabamos con un comportamiento y una reacción completamente natural, se pasó a un comportamiento aberrante. Vamos a tomar un video. Pero si ustedes observan lo que son jirafas, caballos que son mantenidos en establos, todo lo que son rumiantes encerrados, chupan los postes, chupan los barrotes, chupan las paredes. Ahora, ¿por qué hacen eso? Como les decía antes, son rumiantes, menos los caballos. Los caballos también igualmente lo que hacen es comer constantemente. Su sistema digestivo está funcionando constantemente. Nosotros empieza a funcionar recién cuando vemos comida o cuando incluso tenemos hambre en un menor grado. En estos animales funciona constantemente. Ahora, ¿qué pasa? Se les da de comer pienso concentrado una vez al día y el resto del tiempo tienen el estómago vacío, están sufriendo hambre, su estómago sigue funcionando. Se hizo una investigación con vacas y se descubrió que aquellas que hacían esto tenían un menor grado de úlceras gastrointestinales y úlceras estomacales que aquellas vacas que no realizaban esta acción. Entonces, de alguna forma, estos animales lo que están haciendo es engañando a su sistema digestivo para dejar que funcione en menor grado. ¿Bien? Es como masticar un chicle, básicamente. Entonces, esto es un comportamiento que podemos considerar aberrante, pero porque las condiciones son aberrantes. En realidad, lo que es un comportamiento adaptativo que les permite evitar daños internos, ¿sí? El animal, obviamente, eso no lo sabe. Conductualmente, lo que debe ser es que les sacia el hambre de alguna forma. Bueno, esto es un chimpancé. Lo que pasó con los chimpancés se relaciona a lo que hablaba anteriormente sobre separación maternal temprana. Si nosotros vemos animales en zoológicos, hay algunos que desarrollan comportamientos aberrantes o psicosis y hay otros que no. Entonces se pregunta a la gente, ¿por qué pasa esto? Porque hay individuos que sí desarrollan y otros que no. Lo que ocurre, esta investigación se hizo con monos reus, son los bonitos estos que están en Discovery Channel, que hablan sobre, que están en la India por todos lados. Se investigó a esos monos y se descubrió que aquellos que desarrollaban comportamientos aberrantes habían sido separados de la madre y criados a mamadera. Y aquellos que no desarrollaban comportamientos aberrantes eran adultos atrapados del estado silvestre. El trastorno de estrés postraumático se observó y se estudió por primera vez en huérfanos de guerra, ¿sí? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, se observa que los infantes que sobrevivieron a los estragos de la guerra desarrollaban comportamientos muy agresivos, sufrían depresión crónica, había una alta tasa de suicidios, había mucho uso de sustancias.
Ahora se sabe que no se limita solo a huérfanos de guerra. Toda persona que sufra, adultos o niños, que sufran una especie de trastorno fuerte, empieza a desarrollar lo que es el trastorno postraumático. En el caso de la separación materna, tiene que ver con lo que es el desarrollo del cerebro. Nosotros los primeros años de vida, y eso aplica al ser humano como a otros animales, nuestro cerebro todavía está pasando por una fase de desarrollo importante. Si se sufre un trauma importante, como puede ser la separación de la madre, se trunca ese proceso. El cerebro no termina de desarrollarse correctamente. No se estudió todavía con animales, pero en la gente, en el caso de las personas, lo que se descubrió fue que todas las partes del cerebro enfocadas a la regulación del comportamiento y a la regulación de la conducta tenían menos neuronas que en una persona que no había sufrido ningún tipo de trastorno. Eso implica que tiene un menor volumen estas zonas, y si tienen un menor volumen no pueden realizar los procesos que deberían estar pudiendo procesar de manera como normal. Como somos mamíferos, o sea, en reptiles esto no podemos hacer conjeturas, pero como somos mamíferos y compartimos más del 90% de los procesos biológicos y neurobiológicos, podemos asumir que los animales sufren exactamente lo mismo, ¿sí? Y esto de nuevo es un factor externo que desencadena un factor interno que hace al animal, le da predisposición a desarrollar una conducta aberrante. Por eso solo cambiamos para aliviar un poco el tema. No, para atrás, ¿qué hace? Para adelante. Por eso son los factores externos. Factores internos. Nosotros como seres vivos, una de las propiedades que tenemos es la de mantener un estado interno estable a pesar de los cambios en el exterior. ¿Bien? Y esto lo hacemos a través del intercambio de materia, intercambio regulado de materia y energía con el exterior. Cuando nosotros tenemos calor, por ejemplo, cuando hace mucho calor, seamos endotérmicos, que son mamíferos, aves, como ectotérmicos, que son los reptiles, nos valemos mucho del calor del sol para mantener nuestra temperatura estable. Bien, comemos una cantidad determinada de comida para poder quemar y mantenernos a una temperatura determinada. Los reptiles no controlan su temperatura interna con metabolismos internos, sino que lo hacen de manera conductual. Es decir, se ponen abajo del sol cuando tienen frío, levantan la temperatura. Cuando levantan la temperatura demasiado, se ponen a la sombra y esperan que se regule. Bien, eso es un control de temperatura conductual. Nosotros lo controlamos a través de nuestro metabolismo interno. Todos son mamíferos, aves. Bueno, dejamos que el sol nos caliente el cuerpo, comemos determinada cantidad de comida, estamos despiertos y alertas, buenísimo. Cuando empieza a hacer frío, lo que ocurre es que nosotros los mamíferos tenemos que quemar muchísima más energía para poder mantener una temperatura estable interna de varios grados mayor que la exterior en muchos casos, entonces necesitamos más comida. Si un individuo expuesto a temperaturas frías no puede conseguir la cantidad de comida necesaria para poder quemar la cantidad necesaria que debe quemar para poder mantener la temperatura estable, ese animal va a sufrir hipotermia y se va a morir. Bien. En el caso de los reptiles, los pocos reptiles que viven en zonas donde hay temporadas frías han desarrollado lo que es la hibernación, que de hecho hay muchos mamíferos que también la han desarrollado. La hibernación es el cese completo de todos los metabolismos que no son indispensables y que no están relacionados al sistema cardiovascular, y la reducción de la actividad del sistema cardiovascular a su mínimo indispensable. ¿Por qué? Porque este animal no puede cazar. Si no puede cazar, no puede comer. Si no puede comer, necesita ahorrar energía. Entonces el objetivo principal de la hibernación es ese. Bien, acá no puedo moverme bien, entonces voy a no moverme absolutamente nada hasta que las condiciones sean favorables nuevamente. Si las condiciones externas son demasiado frías para lo que este animal está adaptado, también va a morir. Bien, lo mismo ocurre con los mamíferos que hibernan y de repente empieza a ser más frío del que ellos están adaptados a soportar. Bueno, eso estamos hablando de un factor tan básico como puede ser el calor externo. Bien, eso es un factor táctil quizás, un factor físico. Ahora, con los temas conductuales, con la conducta pasa exactamente lo mismo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en un estado de reposo, tenemos un ritmo cardíaco determinado y estamos gastando una cantidad determinada de energía. Si estamos en presencia de un peligro, nuestro cuerpo se desencadena lo que se llama una reacción de lucha-huida. El cerebro manda
mensaje a la glándula suprarrenal, que están los riñones. Esta empieza a emitir hormonas que son la adrenalina. La adrenalina lo que hace es aumentar el ritmo cardíaco, se dilatan todo lo que son los vasos sanguíneos que van a los músculos, que van al cerebro, que van al corazón y a los pulmones. Se apagan todos los metabolismos que no están directamente relacionados con el sistema cardiovascular, que son el sistema digestivo, el sistema reproductor, el sistema inmunológico. ¿Para qué hace todo esto? Para que vaya más energía para que vaya más oxígeno al cerebro, a los músculos, para que toda la energía que el organismo esté quemando vaya también a los músculos y vaya también al cerebro. ¿Por qué? Porque en ese estado nosotros somos capaces de reaccionar y de movernos mucho más rápido y de atacar con mucha más fuerza de lo que lo haríamos en un estado de reposo. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir sobrevivir, nos va a aumentar las probabilidades al máximo de sobrevivir a este peligro al que nos estamos enfrentando. Ahora, este estado, en estado silvestre, en una condición normal, es muy pasajera. Si el animal Arturo de Mendoza, este animal, bueno, tiene meneo de cabeza y deambulación constantemente, varias horas al día, y se descubrió que, si querés pasarla porque es una mancha gris, y este animal lo que está haciendo también, esto es de Mendoza, me parece también, lo que hace es correr de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, y te da la sensación que está intentando trepar la pared, está tratando de ver. Ahora, esto se investigó con cerdos, y lo que se descubrió es que los animales que desarrollaban este tipo de conductas estereotipadas, estas conductas de huida quizás, o de meneo de cabeza, respondían menos a los estímulos que aquellos animales que no las realizaban, y también tenían menos desgaste cerebral y úlceras gastrointestinales que aquellos animales que no las realizaban. Es decir, que el cuerpo, de alguna forma, lo que está haciendo es aislándose sensorialmente de los factores de los que no puede escapar físicamente para proteger el organismo interno. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros consideramos un comportamiento anormal, en realidad es una conducta adaptativa que el animal desarrolla en una situación que la especie nunca ha encontrado antes, que es la que le impone el ser humano como condición de zoológico. ¿Bien? Entonces ahí el problema no es realmente la conducta aberrante, sino las condiciones que fuerzan a ese animal a realizarla. Ahora, ¿qué pasa? La conducta de todo animal, humano y no humano, está determinada por el cerebro. Para que el animal se comporte de una forma determinada, el cerebro tiene que tener una forma determinada y tiene que cumplir funciones determinadas. Si yo, en estado silvestre, frente a determinados factores, se comporta de una forma determinada. En estado de cautividad, desarrolla una estereotipia para escapar factores de los que físicamente no puede huir. Empieza a comportarse de una forma determinada, genera un ciclo. Esto lo hacen como si se levantan de dormir, 3 horas de esto, después se van a comer, 5 horas de esto, después se van a dormir. Es una rutina que ellos tienen, que establecen. Y para que funcione, para que este animal pueda aislarse sensorialmente del entorno a través de este comportamiento, el cerebro tiene que cambiar. Si nosotros generalmente lo que me doy cuenta es que hay un concepto bastante abstracto de lo que es el cerebro. El cerebro, tanto como la conducta, en realidad es un órgano como cualquier otro. Sufre como sufren los pulmones cuando fumamos, sufre como sufre el hígado cuando tomamos bebidas alcohólicas. Entonces, por su propio funcionamiento, al emitir determinados neurotransmisores o al mandar a los órganos a que generen determinadas hormonas, se está intoxicando a sí mismo. ¿Bien? Está cambiándose a sí mismo para poderle hacer frente al ambiente. Eso es lo que se habla cuando se habla de adaptación. Entonces, el cerebro de estos animales, si yo lo saco a este bicho de esta situación aversiva a tiempo, no se desarrolla una patología. Pero si el animal vive de esta forma durante un largo periodo de tiempo, su cerebro se va a cambiar de tal forma que ya no pueda recuperarse. Y ahí desarrolla una patología. ¿Bien? Como, no sé, el autismo si es una patología, si se considera una patología o no. Pero básicamente el animal se ha vuelto loco. ¿Bien? ¿Puede curarse esto? Las pocas investigaciones que hay son atroces y se han hecho con lo que se llama modelo animal, que es un animal al que se le causa esta enfermedad y en el que se prueba medicamentos. ¿Bien? Es lo que Andrés sabe mucho, que es el tema de la vivisección. No hay investigaciones todavía
que estén estudiando la recuperación de estos animales por el bienestar de ese animal. Sí se han iniciado en Estados Unidos, no, en Asia lo que se ha hecho es, se está cerrando de a poco, de a muy poco, lo que son las granjas de osos meleros, en que se les saca la bilis a estos animales, y se están confiscando estos animales y se están colocando en una zona donde se espera rehabilitarlos. Estos animales están llenos de comportamientos aberrantes y se está viendo si se recuperan en un ambiente natural, ¿sí? Igualmente, lo que sí se puede destacar es que algunos animales se recuperan y otros no. Animales que, por ejemplo, hay 2 osos meleros que fueron cachorros, 3 años creo que tienen, y fueron rescatados, vivieron las mismas cosas, fueron rescatados del mismo lugar, y uno se ha recuperado y el otro continúa en un estado apático absoluto. Entonces quizás el factor individuo también es bastante importante a la hora si vamos a responder a esta pregunta de si es curable este animal o no. ¿Sí? Pero bueno, es algo muy... Recién ahora se está interesando la gente en el bienestar de los animales por el bien de ese animal. Entonces todavía no hay información como para afirmar si es posible. Otros animales, sobre todo los animales sociales, a veces para intentar tranquilizarse lo que hacen es desviaciones de conductas. ¿Bien? El acicalamiento está muy asociado a lo que es un momento tranquilizador. ¿Bien? Las madres, cuando el cachorro chilla porque está nervioso, porque está lastimado, la madre lo primero que hace es acicalarlo. Entonces se crea una asociación entre un momento de tranquilidad y el acicalamiento. Si el animal no cuenta con otros individuos que puedan hacer eso por él, lo hace sí mismo. Y como no puede calmarse, porque cada vez que levanta la vista hay 700 tipos gritándole, sigue realizando la misma actividad, de manera compulsiva hasta que se arrancó todos los pelos de la pata del tobillo. Y eso también lo vemos mucho en animales de compañía en realidad. Hay perros que los dejan mucho tiempo solos y se tratan de tranquilizar a sí mismos y terminan pelándose todo el cuerpo. Después hay otra cosa que no puse video por compasión, pero hay animales que, por ejemplo, se acarician a sí mismos. Hay algunos que se ponen en rincones y empiezan a hacer así con la cabeza. Y hay casos de chimpancés incluso que hacen algo que adjudican una personalidad a un miembro del cuerpo. Bien, hay un chimpancé particularmente en un centro de rehabilitación de Estados Unidos que interactúa con su mano como si fuera otro chimpancé. Se ríe con su mano, se enoja con su mano y hace sonidos con su mano que generalmente, por ejemplo, la madre hace con la cría. Puma mató, habían varios pumas en una jaula que era la mitad de esto, ahí donde termina la mesa, había 7 o 8 pumas ahí adentro. Y varios se mataron entre ellos. Entonces uno pobrecito le pasó el cuello de lado a lado y este falleció al final. Pero eso es un caso de hiperagresividad. Después, volviendo a lo que es la depresión ocurre en estado silvestre, también es una investigación, son observaciones que son bastante nuevas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de depresión se asocia mucho a lo que es emociones complejas, y en lo que es la ciencia, si bien hay evidencia de sobra para afirmar que los animales sienten emociones complejas, el dogmatismo reinante te dice no puedes hablar de eso porque eso es un antropocentrista. No. Entonces recién ahora hay gente que se está animando a decirle que es un charlatán, esto es verdad por tal evidencia. Entonces las investigaciones recién avanzan ahora. Mark Bekoff inició una investigación sobre depresión en animales silvestres y la conclusión que sacó es que si bien el animal muestra síntomas de depresión cuando pierde a un compañero de familia, puede ser la madre, un compañero de manada, o cuando se pierden quizás del grupo familiar, muestran síntomas de depresión, pero están tan presionados por los factores ambientales que es bastante pasajero, que no pueden, porque si algún animal permaneciera en ese estado de depresión durante mucho tiempo, la selección natural se hubiera encargado de borrarlos de la faz de la Tierra. No se ha desarrollado como un mecanismo de defensa porque básicamente no lo es un proceso de autodestrucción, la depresión crónica. Pero la depresión como mecanismo natural, lo que se racionaliza que hace es, bien, yo perdí a mi manada, eso no es un factor de lo que yo puedo escapar como un predador, pero tengo que hacer algo para detener el proceso, la reacción de lucha de huida. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Hace el proceso totalmente lo contrario. Deja de producir adrenalina, empieza a producir otros neurotransmisores y se baja el ritmo cardíaco, se empieza a quemar menos energía, el cuerpo se tranquiliza, deja de reaccionar a factores externos. Bueno, acá se origina el problema.
porque uno lo conceptualiza mucho. Y los animales hasta ahora, otras especies animales hasta ahora no sabemos si manejan conceptos. Entonces la ciencia no te puede afirmar que esto es así. No te lo puede negar, no te puede afirmar esto es así porque no lo entendemos. Bien. Entonces, acá surge el problema. El animal está pensándolo como lo pensamos nosotros. Bueno, perdí a mi familia, ahora voy a tener que buscar a otra, tengo que salir mañana de casa. ¿Qué proceso mental siguen los animales para este proceso? No se sabe. Pero bueno, en el caso de lo que es la depresión crónica, bueno, puede ser la depresión crónica, que el animal deja de comer, deja de reaccionar a estímulos externos, se termina muriendo, o puede ser lo que se llama impotencia aprendida, que es muy común en lo que son animales de carga. Estos animales quizás comen naturalmente, duermen naturalmente y uno lo ve y parece que están completamente normales. Pero este tipo de animales no reacciona a absolutamente ningún estímulo externo. Bien, reacciona al dolor obviamente, pero le puedes hacer cualquier cantidad de cosas y el animal no va a reaccionar. Bien, entonces este animal se ha aislado completamente sensorialmente, conscientemente del entorno que lo rodea. Bien. Y eso, si ustedes le hacen a muchos asnos en Asia sufren un maltrato terrible, se les ha hecho tomografías cerebrales y es un estado que se asocia por la conformación del cerebro a la depresión. Sí. Bueno, eso es más o menos todo lo que se puede hablar desde el lado biológico sobre estas cosas. ¿Alguna pregunta que haya? ¿Dudas que quedaran? ¿No? Bueno, gracias por escuchar.